Yo voy a ser breve, entre otras cosas porque no tengo mucho para decir, pero me gustaría compartir con ustedes algunas preocupaciones y convicciones que tengo sobre el periodismo, básicamente, ¿no? Estamos viviendo una época que es fantástica, pero al mismo tiempo demasiado turbulenta para el ser humano, que básicamente no está diseñado para convivir con la incertidumbre. De manera que en periodos de crisis, aunque sea de crisis de crecimiento exponencial, nos sentimos muy inseguros. Por lo tanto, cuando nos sentimos inseguros con respecto al mundo en el que vivimos, sobre todo al mundo que nos espera, empezamos a hacernos preguntas. Y acá viene el primer problema, porque los periodistas sabemos que para que haya buenas respuestas tiene que haber buenas preguntas, y en realidad las preguntas que nos hacemos están guiadas sobre todo por el miedo, por el temor. A mí habitualmente me entrevistan y me preguntan, ¿usted cree que tienen futuro los diarios de papel? No tengo la menor idea. O ¿tiene futuro la televisión? Yo qué sé, ¿tiene futuro Canal 10 más allá de MasterChef? Yo la verdad que no tengo así mucha idea, pero yo les contesto que sí. Primero porque, viste, siempre es mejor ser positivo que negativo. Total, a lo que vas a influir sobre el destino de la tecnología, da lo mismo. Y segundo, porque en definitiva, si vos mirás, ¿quién iba a decir que tenía futuro el correo después de la invención del email? Y ahí está, hay servicios de correo públicos, privados, en todas partes del mundo, ¿no? Yo me acuerdo en la década del 80, yo soy suficientemente viejo como para recordar las polémicas que había en la década del 80. Yo recuerdo en la década del 80 aparecieron los videocaseteros, ¿no? 80, bueno, en el comienzo de los 90 estaban en pleno auge. Y la gente decía, ¿tiene futuro el cine? No, el cine que va a tener futuro si cada uno puede tener la película en su casa. Y en realidad, cine sigue habiendo. Lo que no hay más son videocaseteros. De hecho, tengo un notebook que no tiene para leerse CD siquiera. O sea, sigue habiendo lugar para el correo postal, sigue habiendo lugar para los cines. Probablemente haya lugar para los diarios, para los canales tal como los conocimos, solo que va a ser otro lugar, no va a ser el lugar de preponderancia que tenían unos y otros, y no se sabe muy bien cuál va a ser ese lugar, ni cuántos van a tener lugar en el mercado de futuro. Lo mismo si nos preguntamos si tiene futuro el periodismo. Esto es una pregunta inquietante que algunos agoreros dicen, el periodismo va a tener futuro, si ahora prácticamente podemos tener robots que escriben en los medios de comunicación. Esto es un artículo que salió en BBC Mundo, que es la página en español de la BBC. ¿Tiene futuro el periodismo? Esta es una pregunta ciertamente inquietante, no tanto para mí, que prácticamente estoy contando el vuelto, ¿no? Pero sí para las nuevas generaciones que puedan tener vocación por eso que llamamos periodismo. Entonces, conviene preguntarnos o repasar brevemente para ver si nos ponemos todos de acuerdo de qué hablamos cuando hablamos de periodismo, que esto no es un detalle menor. Para empezar, el periodismo es una disciplina que básicamente trata de darle difusión a hechos relevantes. Obviamente lo que para uno es relevante, quizás para el otro sea menos, pero en el menú global de los medios se busca destacar hechos que sean relevantes para la comunidad, para que la comunidad entienda las cosas fundamentales que le permiten tomar decisiones en el mundo en el que vive. La otra característica del periodismo es que reporta hechos que son verdaderos, que de verdad ocurrieron, o por lo menos que el periodista cree que ocurrieron, ¿no? No todos los hechos son igualmente comprobables. Lo cierto es que el periodista no puede inventar hechos para vender más, para tener más audiencia. Tiene que reportar hechos reales. Y además tiene que ser coherente con relación a los datos que va reportando. No puede cambiarlos a su antojo. Tiene que respetar criterios de veracidad y de verdad. El periodista tiene que ser leal con su público. Si no es leal con su público, probablemente está haciendo propaganda, está haciendo publicity, yo qué sé, otro tipo de cosas. La lealtad con el público supone buscar, relevar y difundir hechos que puedan no ser simpáticos con sus empleadores, con los anunciantes de sus empleadores, con los que mandan, con los empresarios, con los sindicatos, con las autoridades religiosas, ¿verdad? Pero tiene que ser leal con el público, es decir, reportar, informar sobre hechos que siendo veraces, que siendo reales, además son relevantes. Y por lo tanto tiene que tener independencia con respecto a sus patrones, con respecto a los anunciantes de sus patrones, con respecto a los que mandan, a los grupos de poder, porque es la única manera que puede ser leal con la verdad
y con su público. Finalmente, si ejerce todas estas virtudes, va a lograr establecer una forma de control y de crítica al poder. Si la crítica va de suyo, ¿verdad? Es decir, cuando uno releva hechos importantes, lo hace con apego a criterios de verdad, a buscar la verdad, inevitablemente termina hablando de cosas que molestan a los grupos de poder, ya sea a los gobernantes, ya sea, bueno, gobernantes u opositores, digamos, al sistema político, a los empresarios, a las corporaciones de distinto tipo que hay en la sociedad. Finalmente, es una manera de controlar a quienes ejercen el poder. Bueno, ahora sí, ¿tendrá futuro el periodismo en el escenario de las redes sociales, en el escenario de la comunicación digital? ¿Tendrá sentido el periodismo con respecto a este tipo de elementos definitorios en la sociedad en la que vivimos y en la que vamos a vivir? Bueno, yo no sé, yo no quiero dar una respuesta, pero sí quiero relacionar todas esas características del periodismo con la sociedad que queremos o la sociedad en la cual queremos vivir. Entonces podemos decir, bueno, si va a haber democracia, ¿verdad? Si va a haber un poder legislativo elegido por el pueblo, instituciones, poderes independientes, respeto a las garantías constitucionales, respeto a los derechos humanos, etcétera, y tiene que haber periodismo, porque si no hay periodismo independiente es muy probable que la calidad de la democracia tienda a ser nula, porque es un foro independiente, o debe serlo, de los poderes, desde el cual se puede criticar y hacer que los ciudadanos también vayan auditando las cosas que se hacen en su nombre y con su dinero. Si hay en algún lugar que luchar por las libertades, si hay que conquistar nuevas cosas, es mejor que haya periodismo profesional a que no lo haya, porque eso nos va a permitir conocer algunas cosas que nos resultan necesarias para entender. Lo mismo que si estamos en un mundo con ideas cambiantes o con tecnología o con sistemas de producción innovadores, más vale que se reporte desde un ámbito, desde un foro independiente y no que terminemos enterándonos de las cosas porque los involucrados en que esas cosas se conozcan lo desean. Por lo tanto, es muy probable que el periodismo siga gozando de muy buena salud, siempre y cuando los periodistas y las empresas periodísticas se adapten a los tiempos que corren. Bill Kovach y Tom Rosenthal son dos autores formidables, dos investigadores, periodistas de Estados Unidos, que desde hace muchos años vienen investigando distintas cosas sobre los medios, investigando basados en hechos comprobables, no especulaciones académicas, sino investigaciones que se pueden corresponder con hechos comprobables. Entonces ellos plantean que el periodismo, que la comunicación a través de los medios, o bien sirve para alimentar prejuicios y supersticiones, o bien nos ayuda a entender los hechos y crear conocimiento. Del mismo modo que hay gente que quizás solo busque datos, información, que termina retroalimentando sus propios prejuicios, y otros que van a querer entender los hechos, tener conocimiento sobre lo que pasa, que es la manera de crear conocimiento y de crear también nuevos escenarios, digamos, una sociedad que cambia en un sentido positivo, afirmativo. Ahora, ¿por qué hablamos de nueva cadena de valor a partir del periodismo en las redes? Bueno, porque había un escenario, una cadena de valor, que tradicionalmente los apocalípticos lo imaginaban de esta manera, ¿no? Es una mano que controla los medios y que los manipula. Es decir, los dueños de los medios, los poderes que están atrás de los dueños de los medios, que a veces son los mismos, en realidad tenían, y tienen todavía en algún sentido, una capacidad de incidir sobre la agenda informativa muy grande, determinar qué hechos se ocultaban, qué hechos se difundían, y sobre los hechos que se difundían, qué se decía. Obviamente que todo esto estaba morigerado por la poca o mayor o menor incidencia que podían tener los periodistas en sus propios medios, pero básicamente así era como se veía a los medios, micrófono, diario, televisión, existía la idea de que en definitiva servían para manipular a la gente, que tenían un extraordinario poder. Nunca estuvimos todos de acuerdo con respecto a cuánto era ese poder, pero lo cierto es que lo tenían y lo tienen en buena medida, ¿no? Con la capacidad de influir sobre lo que la gente piensa. Todo esto era un escenario donde efectivamente
la comunicación se volvía, se parecía mucho a lo que querían los que estaban en la cúspide, lo que tenían el poder de publicar o de difundir a través del micrófono, de la pantalla, ¿no? Pero acá esto me parece importante. Dice, no sé qué me pasa, me cambia la voz constantemente y ninguna es la mía. Esto que es una ilustración crítica con respecto a los mensajes que se pueden encontrar en la radio o por extensión en los medios, lo de la voz mía me parece que es relevante porque hoy en las redes sociales ¿con qué nos encontramos? Con que cualquiera de nosotros tiene voz. Algunos podemos tener más influencia, otros menos, otros mucho menos, pero finalmente cualquiera puede hacer oír su voz en un ámbito donde hay gente influyente de por medio. Y esto es un cambio realmente significativo. La comunicación tradicional se orientaba hacia alguien, desde un lugar de poder decía algo y el resto escuchaba. Ahora es más parecida a esto, alguien desde un lugar de influencia dice algo para otros que son prácticamente sus pares en cuanto a la utilización del mismo medio, ¿verdad? Me refiero básicamente a las redes sociales. Pero termina, en definitiva, es una idea que termina rebotando en las cabezas, otro comenta y se genera un ámbito de debate, de reflexión, de intercambios que el emisor podrá ser más o menos influyente, pero no puede controlar. Ahora bien, ¿en qué consiste el cambio en la cadena de valor? Que el valor noticia, que durante 100 años fue relevante, los medios tradicionales, sobre todo los medios en la época del diario, que duró, podríamos decir que un siglo, de los diarios como elemento de difusión masivo, tener noticias, tener novedades para contarle a los oyentes o luego en los informativos era relevante. Si tenías noticias, podías vender más, si no tenías noticias, vendías menos. Y la noticia, la novedad, era un elemento que le daba valor al periodismo. Sin embargo, eso cambia en el escenario de las redes. Y yo los invito a reflexionar sobre algunos elementos que hacen a la nueva cadena de valor. Para que ustedes puedan tener relevancia en las redes sociales, por cierto que pueden difundir noticias, lo hacemos todos, retuiteamos o a veces conseguimos noticias nosotros y las damos. Pero básicamente, esto obviamente es una perspectiva personal, de lo que se trata es de que ustedes tengan ideas sobre temas relevantes y que esas ideas sean de ustedes, o perspectivas sobre temas relevantes que les sean propios. El problema es que no alcanza con tener ideas, porque vos tirás una idea e inmediatamente te llega la respuesta de otros que tienen la idea contraria, o de otros que sin tener ninguna idea igual discuten la tuya. Más vale que, además de ideas, tengas argumentos. Estos son dos elementos de lo que podemos denominar la nueva cadena de valor. Tener ideas propias y saber cómo argumentarlas, saber cómo defenderlas, saber hasta qué punto son válidas, hasta qué punto otro puede influir sobre vos y te hace cambiar de idea. Ideas, argumentos y servicios. Finalmente lo que digas tiene que ser útil para alguien, tiene que ser útil para tus interlocutores en las redes, para quienes te siguen en Twitter, en Facebook, en Instagram o en lo que sea. Finalmente tenés que decir algo que le sirva al prójimo para algo. De lo contrario, puede ser una banalidad o puede ser un capricho tuyo, que podés publicarlo todas las veces que quieras, pero seguramente no va a generar repercusión ni influencia en los demás. Acá tenemos todos juntos, entonces, cómo podemos integrar una cadena de valor desde las redes sociales, hablando de periodismo. Tener ideas propias o tener perspectivas sobre temas de actualidad que puedan ser interesantes de controvertir o de difundir, tener cómo argumentarlas, que sean ideas útiles para algún tipo de cosas. Útiles no quiere decir para cómo arreglar el microondas o cómo en fin, armar la silla para el perro. Digo, que sea útil para cualquier tipo de abordaje de temas de interés social, que sean veraces, que sea un abordaje ecuánime, es decir, que le des al que dice lo contrario las mismas chances de defenderse que le das a tus propias ideas, y finalmente que sea crítico con la realidad. Eso es en parte lo que está en el trasfondo de lo que la gente busca en las redes sociales, como buscaba antes en los medios, solo que ahora las redes le permiten incluso hacer oír su propia voz. Y simplemente para terminar y a modo de consejo, yo sé que ustedes no me pidieron consejo, pero bueno, yo se los voy a dar igual porque sí, porque soy más veterano y es la cosa que hacemos los veteranos.
y porque además he aprendido muy pocas cosas en la vida en periodismo y las pocas que he aprendido las quiero compartir con ustedes. Esto en realidad no es un consejo mío, lo leí en un libro de un profesor de periodismo, un periodista muy conocido en Estados Unidos, se encuentra en una terminal de ómnibus con un grupo de estudiantes de periodismo. Entonces le dice, maestro, dice, ¿qué consejo nos daría? Y este hombre dice, le voy a dar 3 consejos. Aprendan a escribir y aprendan a escribir. Esto es, aquel que aprende a escribir, aprende a expresarse, pero más importante que eso, aprende a organizar sus ideas y aprende a organizar sus argumentos. Esto lo leí hace poco en una revista, fíjese, hace 15 días estuve en España y me encuentro con una revista que se llama Influencer. Y en la tapa tenía una entrevista a Pedro J. Ramírez, un periodista mayor que yo, que estuvo detrás de grandes emprendimientos en la era del papel, Diario 16, El Mundo, y que ahora saca un portal de información de periodismo que se llama elespañol.com, y decía como consejo, ¿no? Sé una buena persona y adquiere la mejor formación humanística posible. Todo lo demás es fácil de aprender. No es fácil aprender a ser una buena persona, tampoco es fácil adquirir una formación humanística sólida, pero son aspectos fundamentales para cualquier tipo de disciplina que involucre al otro. De manera que yo lo recogí aquí para ustedes. Y finalmente, como decía el viejo Kapuczynski, los cínicos no sirven para este negocio. Si ustedes no sufren con la gente, si ustedes no sienten el dolor, si ustedes no saben distinguir el dolor del prójimo, de la satisfacción, la libertad de la tiranía, si nos volvemos insensibles a estas cosas, más vale que nos busquemos un tipo de trabajo que no tenga que ver con los seres humanos. Porque en algunas otras partes del mundo los periodistas terminan con los chalecos de identificación baleados, justamente por llevar información relevante y por ser críticos de los grupos de poder. Así que eso es todo. Muchas gracias por estos minutos.